A ver, espero que ya estemos live. Ya estamos. Hola, bueno, pues lo prometido es deuda y hoy estamos en nuestro segundo conversatorio con Eliana Sánchez Aldana, colombiana, bogotana, eh, diseñadora, tejedora y feminista, que es profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y bueno, pues esto me gusta porque contarlo, porque al final es parte de irnos tejiendo o de cómo funciona también el tejido, que es muy orgánico. A Eliana la conocí y es mi primer contacto con, digamos, con la urdimbre colombiana. La conocí en el 2016, Sí. sí, en el 16, que bueno, ella tenía planeado un viaje a México, nos contactó a Anushka y a mí, a Anushka Angulo y a mí, por el libro El mensaje está en el tejido, y, y cuando vino, teníamos nosotros curiosamente una presentación en la en la Facultad de Diseño, en la UNAM, y le habíamos contado que estábamos en el proyecto del Panal Monumental en Guanajuato, y hasta Eliana movió sus fechas para que cuando viniera a México coincidiera con el montaje de la obra en el Cervantino, que fue en el número 40, en la edición 45 del Cervantino, que presentamos el Panal Monumental. Y bueno, Eliana vino a esto, entonces la conocí en la UNAM, en el auditorio. Ella iba a escuchar nuestro conversatorio y traía piezas también de Colombia tejidas, hexágonos, y trajo unas abejitas divinas, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita, digamos, en el backstage me decía que yo le preguntaba, bueno, hemos platicado muchas cosas durante mucho tiempo, yo la siento muy cercana porque vivió con nosotras este montaje y a la vez nos hemos visto una vez, ¿no? Sí, es cierto. Solamente esa vez, y gracias a ella he contactado con otras tejedoras colombianas que ahora o sea, que son la razón por la cual estamos en esto, y de repente digo, ay, pues claro, tú eres diseñadora. Entonces, ¿qué me dijiste? Que eras una diseñadora. Que yo digo que que me divorcié de lo industrial, porque mi título es de diseñadora industrial, pero yo digo que me divorcié de lo industrial porque no, No, no. aunque ese sea mi pregrado, no hago nada en ese campo, entonces ese apellido me lo quité. Ah, muy bien. Pero te sumaste el del textil y el de la tejedora. Y Sí. y bueno, pues como para ya empezar de lleno, yo te agradezco mucho que estés con nosotras. Y aquí en esto saber qué sale, porque lo que dijimos siempre es como esto de lo que se trata es seguir ahora sí el tejido, ¿no? Sí, así es. Que se vaya el tejido o que se vaya la hebra. Este, a mí me gustaría saber eh, cómo empezaste a tejer, cuándo empezaste a tejer. Bueno, yo llegué a los textiles por varias cosas, pero inicialmente no tejía yo. Yo trabajaba como al final de mi universidad, de estudiar diseño, empecé a trabajar con artesanos y con artesanas en Cundinamarca y ahí empecé a llegar a algunas técnicas de tejido, pues que se hacían en varios lugares de Cundinamarca. Y me empezó a interesar muchísimo la artesanía, entonces empecé a trabajar mucho tiempo, investigar y seguir y diseñar para la artesanía. Y pues ahí como que me empezó a gustar mucho lo textil, ¿no? Inicialmente mi proyecto de grado era con textiles inteligentes, entonces estaba pensando como en otra dimensión, como menos manual tal vez, aunque eso tiene una gran labor manual también, lo de textiles inteligentes, o como los que les llaman textiles inteligentes, y luego me fui a estudiar inglés a Inglaterra, y cuando termino de estudiar inglés, entonces decido tomar algunos cursos y tomo cursos cortos de textiles. Y, y ahí empiezo a estudiar entonces tejido en dos agujas, ¿no? Mi mamá y yo, pues ella me trató de enseñar mucho tiempo a tejer en dos agujas, pero fue muy difícil porque
pues discutíamos bastante, además yo no sé por qué, pero yo tejo para el otro lado, entonces como ella tejía para el otro lado no nos entendíamos y Eres, peleábamos cada vez que ella lo intentaba. No, no soy zurda, ah, mi papá es zurdo, pero yo no sé por qué, digamos, no tengo ni idea, no, ujú. no sé por qué, pero la forma de tejer era al contrario y no, nunca me pudo enseñar ella. Pero cuando llego a Inglaterra a este curso de 2 agujas, pues resulta ser el mejor curso de inglés también porque era un día en el que me encontraba con unas mujeres, con 3 mujeres más, a tejer y a hablar de todo lo que nos había pasado en la semana, de que nos había quedado fácil, que nos había quedado difícil, pero eso ahí empezaba a traer otras historias también de ideas de viaje, ¿no? De lo que le había pasado en la semana en el metro, de lo que le había pasado trabajando, de que, no sé, muchas, muchas historias. Entonces, ese lugar de aprender a tejer en 2 agujas se convirtió en un lugar de charla y de aprendizaje de inglés buenísimo. Y ahí aprendí a tejer, pues en 2 agujas. Luego entonces, en mi maestría hago una parte en gestión en Suecia, en gestión de la cadena textil, pero la segunda parte decido irme de intercambio a Finlandia y ahí aprendo eh, tejido plano, tejido lar manual, Ok. horizontal y pues algunas otras cosas, pero pues con esa es como la que me enamoro y me termino apasionando un montón por el tejido plano. Y ya, luego vuelvo y acá con artesanos, con artesanas, con cursos también en, en un lugar de oficios, en una escuela de oficios de acá, termino de aprender. Y ya el resto es pues experimentación. Creo que gran parte de lo que hacemos y cómo aprendemos tejido es haciendo el mismo tejido, ¿no? Sí, que es parte de tu, que es parte, bueno, de tu proyecto y de tu idea, bueno, ahorita vamos a platicar un poco de qué es parte de tu idea del doctorado, ¿no? Sí, así es. Pero antes de entrar en esto, me interesa saber un poco más sobre tu cambio hacia, digamos, estás en lo textil y en el diseño y todo parece más formal, ¿no? Más como Sí, en el objeto, ¿no? O sea, sí. estás clavado en el objeto y en la función, bueno, en la operatividad, en cómo se maneja. ¿Cómo das este brinco o cómo es que lo empiezas a relacionar con la cuestión más, digamos, más íntima, más de error, más de deshacernos, no sé, o sea, como más social o si quieres Son, llamarlo de alguna manera. claro, digamos, son varias cosas. Ahí hay una que es muy importante y es pues empezar a trabajar, por ejemplo, con Tania Pérez Bustos, que estuvo hace 8 días acá. Eh, pues me abrió la mente para ver pues, lo textil como pues desde otros lugares, ¿no? Entonces, empezar a hacer proyectos con ella y verlos también desde las ciencias sociales, pues me trae otra perspectiva y me hace ver otras cosas ahí. Eh, me encuentro con mujeres maravillosas en un proyecto, en el primer proyecto que hicimos con ella, que se llama El Costurero Viajero, Ujú, eh, en las que son mujeres que han sido afectadas de diversas maneras por el conflicto ujú, armado colombiano, ¿no? Y con ellas aprendo otras formas de ver ese textil, ¿no? Otras formas de no solamente ver esa materialidad que sucede y que podemos tocar como el final de algo, de algún proceso, sino lo entiendo como todo lo que pasa también antes para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, esos lugares en donde uno se encuentra a tejer son muy importantes, las relaciones, las conversaciones, la comida que se comparte también en esos momentos, ¿no? La historia que está detrás de eso que se está tejiendo, los pensamientos que están en ese momento y que son posibles, como encontrarlos o para quien lo hace es posible cuando vuelve a ver una pieza, recordar en qué momento estaba, entonces hay unos tiempos ahí metidos también, hay que más está por ahí también, creo que es un lenguaje también, es una forma de expresarse, de contar una historia particular. Y cuando me encuentro con ellas, de vidas muy diferentes las dos, pues, o estas mujeres que son del colectivo de Tejedoras por la Memoria de Sonsón en el oriente antioqueño, en Colombia también, eh,
tenemos vidas muy diferentes, pero cuando yo llego y me acerco a ellas y podemos hablar, empezamos también a hablar textil, digámoslo, ¿no? Empezamos a hablar un lenguaje que es diferente, que nos pasó también a nosotras, por ejemplo, Ujú, cuando nos contactamos y me dijiste, vamos a hacer esto, vamos a irnos a tal lugar a tejer, y yo te dije, bueno, listo, vámonos, ¿qué hago? Empecemos a hacer esto, empecemos a movernos, empecemos a buscar otras manos que hagan, encontrémonos y hablemos de esto. De alguna manera hablamos otro lenguaje, ¿no? Y no solamente era esa materialidad que modificamos, sino todo lo que sucedía y que se producía alrededor, el proceso que a veces como que se invisibiliza con la pieza final, ¿no? Y ujú. ahí me empiezo a interesar un montón. Eso sobre todo, para empezar, como para llevarme a ese camino de mirarlo desde ahí, pero pues también algunas cosas muy personales, pérdidas muy fuertes mías, ¿no? Pues cuando yo tengo un duelo muy grande, mi esposo murió hace un año, eh, eran momentos muy difíciles para mí, en donde lo único que yo lograba hacer y lo único que yo podía encontrar como espacio para estar en algún momento era tejer, ¿no? Ujú. Y ahí lo siento en mí misma. Y creo que es pues como lo que más me conecta con el tema, que ahorita hablaremos de esto un poco, Sí, sí, de mi investigación como tal. Sí, claro. porque a mí lo que me gustaba de cuando estaba leyendo esto, y bueno, que alguna vez lo platicamos desde que nos conocimos, y que creo que los textiles lo representan muy bien, que es como otro tipo de escritura, que Mm, además nos plantea otro tipo de la densidad del tiempo, no es del mismo, no es la misma densidad que está en la literatura, es otra, ¿no? Es otra que es mm, además muy es sensorial. Tú escribías aquí, dice, al tejer, me tejía un lugar para estar. Y creo que mm, eso es lo que es muy padre de los tejidos, ¿no? Ahorita todo lo que nos contabas es que además uno con el tejido se abre y esta apertura del mundo íntimo se conecta con el mundo exterior y a la vez nos hace, que yo creo que eso es lo que es muy interesante y la verdad es que ahorita que estaba leyendo lo de tu proyecto que de doctorado que ahorita nos va a explicar más, que se llama ujú. Destejiendo y Tejiendo Ausencias, nos hace pensar muchas cosas más que no nada más se quedan en el tejido práctico, sino son filosóficas, no nada Mm, más sociales. O sea, yo te decía ahorita tras bambalinas que cuando lo estaba releyendo para prepararme para este conversatorio, y lo de las ausencias, o sea, me pegó en el sentido de que ahorita me gustaría que contaras lo que hizo tu comunidad, ¿no? O sea, ah, esto sí. que digamos, para soportarte en el sentido positivo Mm, de abrazarte, de albergarte, ¿no? De aprenderte, qué importantes son los tejidos. Y yo le decía a Eliana que yo había decidido que en estos conversatorios voy a traer algo tejido siempre, y traía un suéter que me tejí en la pandemia, y de repente dije, no, me voy a cambiar porque este chal precisamente lo tejió una tía que es la hermana de mi mamá en la muerte de su hijo, mm, ¿no? Y yo le dije, tía, me gustaba mucho tu chal, y me lo dio, ¿no? Entonces, su hijo y yo éramos de edades cercanas, y entonces es como acompañarnos, no es que lo tengas ahí, pero está, ¿no? mm, Y entonces, ahorita cuando tú en el corazón de tu proyecto, como tú así le pones, en lugar de decir justificación, sino corazón del proyecto, dices que es una investigación in the making, ¿no? Que está en constante cambio y elaboración. O sea, mm. cuéntanos un poco cómo, a partir del duelo, también de lo del costurero, esa experiencia, cómo es que le haces clic para plantear y llevar toda esta emoción a una cuestión, una investigación. Guash, pues es como que son muchas cosas, ¿no? Sí. Al final, digamos, es la historia y mi relación con los textiles, mi rol en las investigaciones también de, de cómo, de cómo me involucro yo también en lo que hago, ¿no? Porque lo textil tiene una cosa y es que el cuerpo está muy presente, ¿no? Ujú. Eh, y con el cuerpo vienen muchas otras cosas, ¿no? Vienen, pues con el cuerpo tocamos y conocemos a través del tacto, ¿no? A través de lo que tenemos ahí, ¿no? De reconocer el mundo de alguna manera,
a través de lo que tocamos. Y ahí, digamos, como que también con esto que me estaba pasando, con este lugar que yo encontraba en el tejido para de alguna manera organizar el pensamiento, porque no se iban los malos pensamientos o los pensamientos enredados o los pensamientos dolorosos, sino que al contrario se quedaban y tomaban una forma particular, ¿no? Se peinaban, digo yo. Y ahí también era la posibilidad, por ejemplo, de entender que yo estaba sintiendo un dolor, ¿no? Digamos, mis manos se sentían de cierta manera, el pecho sentía una presión grande en el pecho, mis ojos estaban vueltos nada de llorar, ¿no? Había muchas cosas que estaban en mi cuerpo, ¿no? En la posibilidad de saber que físicamente ese dolor también tenía algún impacto, o alguno no, sino muchos impactos en mi cuerpo. Y entonces vienen las emociones que están hechas cuerpo, ¿no? Que tengo la certeza que tengo esas emociones y esos dolores porque también lo siento en mi cuerpo, que se unen también con este lugar en donde es posible darle un orden a esos pensamientos, ¿no? A través de esas repeticiones continuas que hacemos cuando tejemos, ¿no? Como esta repetición de, pues en el caso del tejido plano, de pasar de lado a lado los hilos, cómo al final esto termina siendo una forma de organizarnos, una forma de peinarnos y de hacer que ese caos tome alguna dirección y empiece a permitirnos estar en ese momento, a permitirnos sentir lo que sucede en ese momento. Y las emociones entonces empiezan a ser, pues, muy importantes en eso que está pasando. Traer las emociones a una investigación, por ejemplo, en donde la que se va a investigar soy yo misma y que está diciendo que mis emociones modifican la manera como yo investigo y modifican la manera como yo hago y modifican la manera como yo pienso y percibo el mundo y hago mi proyecto, es de alguna manera una posición política en la que digo que quien investiga está metido en el proyecto Ujú. y que cambian las órdenes de esa persona que mira en una torre lejana a lo que investiga, sino que soy yo misma, ¿no? Soy yo ahí mirándome a mí y poniéndome en evidencia, como abriéndome completamente y contando mis historias en eso que estoy mostrando, y cuando cuento mis historias, mi emocionalidad está ahí, ¿no? Eh, y pues yo creo que es como definir ese lugar desde donde yo investigo, es la definición de ese lugar la que hace importante que las emociones se, se, se presenten, se tengan en cuenta en, en la investigación, se hagan parte de esa investigación, ¿no? Bueno, y no nada más eso, que como tú lo pones aquí, dice que es reconocer que los quehaceres textiles son prácticas también de nuestra subjetivización y que no nada más cambian la manera en que investigamos, sino también la manera en que observas, ¿no? O sea, no nada más que tú te conviertas en el objeto, sino tú ya estás observando el hacer de otros Sí, en total. el mismo sentido, ¿no? O sea, Ujú. ahorita te estaba escuchando y pensaba, bueno, lo que decía, siempre las tejedoras y los tejedores sabemos que nuestros tejidos tienen ahí nuestra atención, si estamos enojados, que estamos oyendo, que estamos viendo, Mm. y no le damos importancia, ¿no? O sea, es como si lo relegáramos, como si esa, no ese tacto nada más, sino esa emoción y esa intelectualidad también, porque también estamos a veces generando muchas ideas y pensando, están ahí y me lleva a ver si, digamos, que tú qué opinas sobre, porque es también parte de tu investigación sobre las escrituras, ¿no? O sea, los Sí. textos, digo los textos, ahora sí que, bueno, sí los textos, pero Los digamos textos. esto, exacto, pero los tejidos que son nuestros textos, pero que además los traemos y entonces no es nada más que te abras, o sea, como tú Sí, lo decías, total. no nada más te abras, o sea, traes un texto colgando, ¿no? Es, Porque además tenemos la posibilidad de leerlos, ¿no? Si ujú, yo me devuelvo a mis textiles, no son escrituras que todo el mundo tiene la posibilidad de leer, pero sí
tienes tú quien lo hace o quienes saben el lenguaje tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, algunas veces que uno se siente y dice como, uff, esto estaba muy apretado, ¿qué le estaba pasando? O esto está muy suelto, mire que lo hizo de carrera, o podemos leer esas cosas, ¿no? Y si nosotras nos devolvemos en nuestros textiles, decimos, y más nos acordamos, se me rompió el hilo, y yo hice esto, y yo estaba pensando esto, y esto pasó, y son también como unas fotografías, unos vestigios de momentos particulares, son escrituras o son, sí, vestigios de momentos, de tiempos específicos que después podemos volver sobre ellas a leerles, ¿no? Después podemos devolvernos y revisar eso. Y cuando pensaba en esto, en la idea el mensaje está en el tejido, pues como lo haces tú, pues ustedes lo ponen con Anushka en el libro también. Son muchas cosas las que estamos contando ahí, ¿no? Son tiempos y presencias que están ahí y que no se ven, pero que si entramos a revisarlas están. Pienso yo mucho, bueno, y lo pongo en el texto y creo que también eso fue lo que te pasó ahorita con el texto. Digamos, la raíz de Sí, texto y claro. textil, Sí, sí. habla de vincular cosas, de ser como, Enlazar. de enlazar, ¿no? Y cuando pensamos en las palabras o en las letras, digamos, las letras solas tal vez no tienen tanto sentido, pero cuando se juntan empiezan a producir el texto. Y en el caso de lo textil es ese enlace lo que hace que forme la tela, ¿no? Entonces, la tela termina siendo un texto, ¿no? Una producción de significados particulares que están enlazando muchas cosas. Y ahí voy también porque enlaza tiempos y presencias que decía ahorita, porque pienso mucho, una vez estaba tejiendo con lana virgen, y cuando uno está tejiendo con lana virgen, el calor de mis manos hace que la grasa de la lana empiece a calentarse, entonces se le calientan a uno las manos, sudan sus manos, entonces mi sudor también queda en la lana, pero cuando tú estás tejiendo, entonces estás recogiendo la grasa de la oveja, la grasa de las manos que hilaron, porque para hilarlo debieron calentarse también y dejarse ahí, pero también tienes los pastos, algunas veces de los potreros en donde las ovejas corrieron y muchas otras cosas. Entonces son presencias discontinuas que se van sumando y que de alguna manera se pueden presentar y pueden contar unas historias particulares en eso que tejemos, ¿no? Y bueno, y tú también aquí en tu proyecto lo tienes. Y ahorita con los ejemplos que nos estás dando es así como, no nada más es como nos afectan en lo humano, sino también en lo más que humano, ¿no? O sea, creo que a veces o sea, nada más nos concentramos en la experiencia nuestra, ¿no? Pero nos olvidamos de las ovejas, de Sí. todos esos, o sea, de todo este mundo natural de donde, que también participa en esta, digamos, en esta escritura, ¿no? Sí, Y total. a mí me gusta, o sea, y a ver si nos cuentas un poco, porque ahorita estuvimos hablando como, y tú misma decías, hemos siempre casi hablado de las presencias que están en el tejido. Y sin embargo, tu trabajo, de doctorado, o sea, tu propuesta es Es de las las ausencias. ausencias, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo llevaste así, hacia ahí? Bueno, primero llega desde el duelo, claro, Ujú, desde la ok, pérdida y desde la ausencia de Marco. ujú, Y ahí muchas cosas también empiezan a pasar, digamos, incluso lo de las ausencias pasa sobre todo muy, 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 muy fuerte hace 2 meses más o menos, con el tiempo de confinamiento, porque yo no tenía el telar, por ejemplo. Entonces, ujú, hay una cosa que me pasa que es muy interesante y que me gusta mucho, pues porque me da más razones para saber que ese proyecto que estoy haciendo y que estoy planeando hacer es lo que quiero hacer. Es que cuando tejo, me manda a pensar en Marco, me manda a pensar en mí y entiendo muchas cosas, no como cosas aisladas, sino como unos significados que son juntos, ¿no? Entonces, la ausencia aparece en un día que tenía muchas ganas de tejer y no tenía mi telar y me tocaba pues esperar a que me dieran permiso para entrar a la universidad y sacarlo y demás.
y no lo iba a tener pronto. Y por fin había conseguido como unos lápices de colores y algunos marcadores, y entonces empiezo a dibujar, a imaginarme ese textil, a tejer en mi imaginación, pero la imagen que viene de la manera en que yo quiero tejer es muy nítida de mi telar, ¿no? Ujú, En la ausencia la ausencia me permitía pensar más, no sé, vívidamente no, o como claramente en lo que mi telar me permitía o no hacer, ¿no? ujú. Entonces empiezo a dibujar los movimientos que yo quisiera hacer con la urdimbre, los hilos que yo quisiera pasar, la manera como tengo que pensar los bordes, cómo voy a pisar, y ahí empieza a salir ese textil, pero es desde la ausencia que me hace más fuerte la presencia, Fíjate, ahorita ¿sí? lo que dices es bien bonito Uh porque, -huh, y tú mismo dijiste como de como los ritmos, no sé si usas esta palabra, pero cuando te estaba escuchando y decías que bueno, que pensabas en Marco y que estabas tú y que luego era como muchas cosas, es como el tejido, o sea, lo que yo lo veo desde, ahora sí, desde el punto de vista nada más de una tejedora, uh -huh, y pienso, son dos puntos, como cuando tejemos en agujas, un derecho, un revés, y sí. se van haciendo combinaciones y salen cosas, ¿no? Y entonces es como si tú tuvieras pensado tú un punto, Marco otro punto, y estás Sí, sí, inventando sí, 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 una sí, puntada, ¿no? Y total. que también nos lleva un poco a pensar en la música, porque cuando decías cómo te lo ibas imaginando, eso pasa para los músicos que se imaginan los sonidos, ¿no? Y tú te estabas imaginando los puntos y Y las presencias y las las presencias y las ausencias. ausencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, Que ahora, también, si tú te das cuenta, son los llenos y los vacíos del mismo lenguaje, ¿no? uh -huh, La presencia del hilo, la ausencia del hilo es la que da el patrón, que uh pues es muy -huh. interesante. Sí, y entonces, ¿cómo? Pero ahora sí que es ¿cómo va surgiendo que esto, que es tan íntimo, que es tan emocional, digamos, en un sentido padre de que es íntimo, cómo Uh le -huh. empiezas a dar la forma para una cuestión más teórica, digamos, sin perder esta intimidad? Uf, pues No, no sé. ese es un riesgo grande también, Ajá. ¿no? Porque en el momento en que yo decido hacer de esto mi proyecto de investigación, tengo que ser muy consciente que lo van a ver otras personas, que lo van a leer y lo van a leer desde otros lugares y van a proponer o decir cosas sobre eso, y me estoy exponiendo ahí, ¿no? Eh, Ujú. eso es súper claro. Y es Pero te también, estás exponiendo en un sentido del performance del quehacer también, ¿no? O sea, exacto, como las digo, tú lo misma un poco lo explicas aquí del performance del quehacer, o sea, te expones, pero también estás investigando, o sea, eso es así como me gustaría que nos contaras un poco cómo sucede esto, ¿no? O sea, que nosotros no nos damos cuenta, a lo mejor todos los tejedores lo vamos haciendo, pero no nos damos cuenta que lo hacemos, ¿no? uh-huh. Pues es que eso es también mucho de lo que nos pasa. Creo eh, que lo sabemos, que no lo sabemos acá, tal vez, Ujú, más bien. Tal vez lo sabemos con las manos, lo sabemos con el corazón, lo sabemos con el cuerpo, pero no necesariamente lo sabemos de formas que lo podamos verbalizar, o que sepamos que lo podemos volver conocimiento. ujú, Lo que se cree que es conocimiento, ¿no? Porque ujú, ahí yo creo que ese es un punto súper importante en lo que yo también propongo, y es que lo que hacemos es conocimiento, ujú, ¿sí? Vamos, le dicen saberes, les dicen oficios, les dicen de muchas formas, pero es como si eso textil no fuera un conocimiento, ¿no? No es un conocimiento científico aprobado por alguien en algún lugar, y no está, pareciera que esas formas de hacer, esas formas de pensar particular que da lo textil, no estuviera o no fuera parte como de la academia o de la producción de conocimiento que se hace desde ciertos lugares, ¿no? Pero ujú. el textil es un conocimiento, hacerlo textil es un conocimiento que está históricamente colocado
como, digamos, Tania lo dijo súper bien y lo dice mucho mejor que yo, él hace en la vez pasada decir, está colocado en cuerpos de mujeres, digamos, históricamente se ha colocado en cuerpos de mujeres, ¿no? Que además Y son mal pagados o no pagados, ¿no? Que además son mal pagados, que no son pagados, que no son valorados porque cuando, pues parece que no costaran nada, ¿no? Cuando nuestras abuelas o cuando nuestras mamás o cuando alguien nos regala una bufanda, pues eso es como si nada, ¿no? Eso no vale nada, pero son días haciendo esto, ¿no? No lo valoramos ni siquiera en esos momentos. Y son conocimientos muy importantes, ¿no? Son conocimientos complejos también, que se aprenden haciendo, que no están documentados muchas veces, ¿no? Que no son fáciles de documentar además, y que se pasan muchas veces en esa experiencia, ¿no? Y que muchas personas no pueden, para muchas personas no es tan fácil tejer, ¿no? Pues como que dan formas complejas, son formas de pensar particulares también, que se piensa pues como en algunos lenguajes es binario, digamos que son como un tipo de programación particular también, digamos, son formas de producir un conocimiento que yo diría que es material también, ¿no? Y por lo tanto es conocimiento ya. ¿Y cómo meter esto tal vez a la academia? Que era algo que me preguntabas. Sí. Pensaba, pues porque es que además mi salto también es hacia otro lado, ¿no? Entonces yo empiezo diseñadora industrial, paso a gestión, pero me salto a tejer y luego entonces salto a un doctorado en ciencias humanas y sociales, ¿no? Es como una mezcla ahí, popurrí de mil cosas. Y yo siento que es desde ahí que me da la posibilidad de hacer de maneras distintas la investigación también, porque he aprendido un montón como en ese terreno, ¿no? En cuestionar la manera en que se hace la investigación, en esa, como decía hace un momento, en esa distancia que se coloca en quien investiga y quien es investigado, ¿no? En tal vez, no sé, en que tienes que saber exactamente qué es lo que estás haciendo, pero hay muchas incertidumbres, entonces ahí se empieza a mezclar también el diseño. O que se crean espacios particulares en los que desde el diseño, que es como generalmente trabajamos, o estos costureros en los que, por ejemplo, tú también te reúnes a tejer de manera conjunta, se producen ciertas cosas, ¿no? Y cómo se puede también investigar de manera colectiva. Entonces, cómo tal vez lo textil informa también o da forma a la investigación que yo hago, ¿no? Cómo esto me da ciertas maneras para hacer de vuelta, ¿no? Entonces es tal vez reconocer estas producciones Bueno, textiles como forman mi investigación. sí, que es lo que tú dices, hacer tejer es una forma de investigar, casi es Ujú. un método, digamos, casi. Exacto. Y yo creo ahorita que te escucho porque un poco también Tania que decía de que va saltando y digamos, con las tejedoras que he ido conociendo en el camino, que nos dedicamos a muchas cosas y que creo que sí es importante que nosotras mismas hagamos estas reflexiones más, digamos, algunos pueden llamarlas más teóricas, que a mí no me parece ni mal ni bien, digamos, no sé cuál sería el nombre, pero que sí reflexionemos para colocar al tejido en un lugar, no quiero decir reivindicar, porque eso es como decir que no tenía un valor, bueno, como que estaba muy olvidado, porque yo creo que sí está ahí y que a lo mejor sí es reivindicar y de darle el lugar que tiene que tener. Y parte, digamos, de mi motivación personal de hacer esto es porque a mí sí me interesa que podamos como reflexionar, teorizar, filosofar, hacer antropología, sociología o no sé qué estemos haciendo del tejido, Sí. pero como para pensar qué es exactamente lo que tú y Tania han dicho, más, por ejemplo, Tania más desde la academia, digamos, ella es antropóloga, yo estudié periodismo, pero escribo, ¿no? Más en el mundo de la literatura, pero que todos estemos puestos como para aportar a hacer tejer, que pareciera que no es un conocimiento. Digamos, de las dos lo que me gusta mucho es esta idea de colocarle y de sumar a la cuestión del tejido, además del derecho y el revés y los macizos y las cadenas, como otro lenguaje,
otro lenguaje que pareciera que no le pertenece, ¿no? Y que sin embargo, como tú bien lo dices aquí, o sea que, por ejemplo, en el feminismo que se dice no es el tejido, o sea, o algunas personas dicen no es el tejido de tu abuelita, y sí es el tejido, y lo importante es que sí es ese tejido, ¿no? Y es el tejido también de la teoría y también de lo lírico. Y aquí en este sentido, a mí me gustaría que nos explicaras un poco cómo tú piensas estos encuentros, como lo escribes, entre los cuerpos de las materialidades humanas y las materialidades de cuerpos textiles. O sea, ¿cómo es esto? Pues yo tengo ahí en el texto un poco, me juego también con las letras un poquito y propongo que reconozcamos nuestro cuerpo como materialidad y reconozcamos las materialidades textiles como cuerpos, ¿no? Pues ahí hay unas corporalidades mezcladas también y pienso en la manera como lo textil nos da forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la manera a ti te debe pasar, digamos, tú tocas algo y sabes si es algodón, si es lana, si es Uh-huh. acrílico, ya lo sabes, ¿no? Uh-huh. Sabes exactamente por algo que te ha enseñado el cuerpo y como que te da una sensibilidad particular en las yemas, te da algo más, te está formando, te está educando, ¿no? Uh-huh. O el telar, por ejemplo, me hace sentar de alguna manera, ¿no? Y me Uh-huh. permite hacer ciertas cosas. No todo, yo no puedo hacer todo en el telar. No puedo hacer, digamos, mi telar es un telar muy pequeño, es un telar que me permite hacer piezas de 60 centímetros. Yo no puedo Uh-huh. hacer una pieza más grande que eso. Y de alguna manera me restringe y me condiciona, ¿no? Uh-huh. Estoy diseñando con este telar, estamos diseñando juntos, ¿no? Porque no es todo libre, o la manera en que tengo que pisar, o la manera en que muchas veces, por ejemplo, cuando voy a hacer nudos, no puedo mirar, entonces mi relación con el telar es diferente. La forma también, como mi cabeza empieza a hacer otras cosas, entonces mis manos puedo tejer de izquierda a derecha, derecha a izquierda, mientras tanto voy pisando, es un trabajo de coordinación que educa el cuerpo también, ¿no? Uh-huh. Que te hace ser de alguna manera pensar y hacer de una manera diferente. Entonces, ahí no es solamente una relación unidireccional en la que yo decido qué es lo que hago con la tela, sino que diseñamos juntos, hacemos esa tela juntos, ¿no? Uh-huh. Uh, con Uh-huh. sus condiciones, con su cuerpo textil y yo con mi materialidad también humana, ¿no? Sí, que no es una cosa, como decíamos, de nada más de un lado, sino que es multidireccional o transversal, o no sé. En alguna dirección. Sí, sí, en alguna dirección va. Y bueno, me gusta mucho esta idea de que tienes de que al tejer me tejía un lugar para estar y que lo relaciono ahorita con lo que estás diciendo de una experiencia que cuentas también en lo de tu proyecto, que es, digamos, este texto que te tejen tus amigos Sí, y que tú te das cuenta que no nada más compartes, por ejemplo, con tu abuela, no nada más la sangre, sino el el cuerpo, hacer. el Sí. hacer, las manos, ¿no? O sea, ¿cómo fue esto? O sea, este descubrimiento o cómo te cayó el 20 o... Uf, es ahí, hay algo, pues, mientras que yo estaba fuera de la universidad, tan pronto, pues en el momento en que ocurre la muerte de mi esposo, eh, pues yo no sabía qué estaba pasando, digamos, yo no fui por algún tiempo a mi oficina ni a la universidad. Y en algún momento me llaman pues, y me entregan pues un grupo, además que se unieron de varios lugares, ¿no? Taria estaba ahí y mi grupo de investigación, al grupo de investigación que hago parte, estaban también en Medellín, también tejiendo, que todas estas van a estar pasando por acá, deberíamos ponerle Uh-huh. los cuadros que hicieron Ah, está padre. a Margarita en Cali, digamos, Isabel y Nata y creo que no sé quién más estaba por ahí, no recuerdo ahorita, pero cada persona tejió un cuadrito y me hicieron una colcha como una forma de cuidado, ¿no? Era una colcha que me iba a acompañar y que me iba a proteger y que iba a hacer. Cuando yo la veo es una colcha hermosa de
como los granny squares, digamos, que se hacen, no sé cómo se dicen eso, así. Y cada quien escogió su color, el patrón sí era el mismo, y quienes no podían tejer iban y cuidaban a quienes estaban tejiendo, ¿no? Pero lo que pasa es que también la muerte de Marco golpeó y hirió a muchas otras personas, y mis compañeros, mis compañeras, mis amigos cercanos que estaban ahí, no solamente me estaban tejiendo para cuidarme, sino también estaban encontrando en ese tejido una forma de cuidarse, ¿no? Y esas escrituras también se ven súper lindas, tejidos sueltos, tejidos apretadísimos, ¿no? Colores que tú los ves y dices, esto es esta persona, esto es tal otra. Vamos, ahí es un cuento completo. Y mientras eso pasaba, mi familia tiene bastantes mujeres. Mi abuela tejía muy bien, ya murió hace unos cuantos años. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de mi abuela, que llegábamos a cualquier lugar y veía un mantel hecho en crochet y se iba directo a tocar. Entonces ella se hacía la loca y empezaba a contar, se hacía ahí, empezaba a contar y contar y contar y contar para sacar los patrones. Y le enseñó a mis primas. Una de ellas es zurda y ella le enseñó a tejer con la mano izquierda también. Eh, y, y ellas al mismo tiempo me estaban haciendo un poncho, una ruana, ¿no? Muchísimo más ecléctica. Esa era como un juego de muchos patrones. Y tejieron, para esa, tejieron 5 generaciones, ¿no? Entonces estaba mi abuela y el conocimiento de mi abuela, que le pasó a mis tías también, pues que le pasaron también a sus hijas, ¿no? Y, y 5 generaciones en la casa de mi abuela reunidas, algunas pues no pudieron mandar porque estaban fuera del país, pero entonces otras tejieron por ellas, otras no podían ir al lugar en donde se reunían a tejer, entonces mandaban las cosas también, y resultó ese un lugar en el que podían saber de mí sin preguntarme directamente porque en ese momento yo estaba muy mal. Se cuidaban ellas, me decían que me querían, ¿no? Y sabían que eso que estaban haciendo era yo, ¿no? Yo era ese tejido también, ¿no? Porque no a cualquier persona le hacen una colcha, No, y ¿no? Te además pueden al hacer final una torta. tu cuerpo iba a ser arropado, o sea, aunque no estuvieras ahí, la ausencia era como tu cuerpo en la Sí, ausencia iba a estar, iba a ocupar eso después. total, total, total. Y era, digamos, a otras personas les pueden hacer otras cosas, ¿no? Como les pueden cocinar, pues a mí, bueno, también me cocinan, pero pueden hacer otras cosas, pero eso era yo, ¿no? El tejido era yo, ¿no? Yo digo que soy tejido de alguna manera. Digamos, cuando a ti también te debe pasar, te mandan y te mandan y te mandan mensajes que encuentran en Instagram, que Claro. encuentran en Facebook, que los patrones, que el carro cubierto de crochet, que mil y mil, 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 mil cosas. Somos tejido, ¿no? Somos, cuando las personas piensan en nosotras, nos piensan como tejido, ¿no? Entonces ya creo que también ahí la materialidad del tejido empezamos a hacer nosotras mismas eso, ¿no? Qué bueno. Que también es muy poderoso. Es muy poderoso, sí. Mm. Sí, no, y por otra parte, ahorita estaba pensando cuando decías de que cuando estamos platicando de esto de que también es escribir, escribir y son los pensamientos, que decías, bueno, que alguien que lo pueda leer, que sepa el lenguaje. Y yo digo, bueno, sí hay los lectores, digamos, que saben leer y descifrar como tu abuela o como nosotros quizá ya puedan, cómo está hecho, pero también está quienes lo leen y aún sin entender, entienden, ¿no? Porque Sí. entienden el cariño o Mm. entienden de dónde viene, eh, ¿no? Como que lo que creo que es lo que es muy bonito en digo, muy bonito y muy poderoso y muy interesante en tu trabajo, es que cómo no nada más es una suma de subjetividades, ¿no? Sino cómo es cómo ahora pensamos la, la subjetividad más colectiva, ¿no? Mm. Ahí sí me gustaría como que nos explicaras un poco más porque es muy interesante esta perspectiva tuya. Bueno, pues igual también es algo a lo que me estoy metiendo. Cuando hablo de que, pues empiezo dándome cuenta que,
que el tejido puede ser algo que llaman, o que Foucault llamó prácticas de sí, en donde son acciones que que de una manera deliberada, digamos, que se deciden hacer para transformarse a una misma, ¿no? Y cuando yo tejía, de alguna manera, estaba tomando la decisión, yo tomaba la decisión de sentarme ahí y ver mis pensamientos, entender mis pensamientos, de nuevo, peinar mis pensamientos, para transformarme e ir hacia otro lugar, ¿no? No sé, movilizarme, transformarme, tejerme de alguna manera, ¿no? Y entonces empiezo a ver esto inicialmente en esta forma como muy individual, como solo yo. Pero cuando esto pasa, esto no pasa de manera aislada, digamos, esto pasa de manera relacional. Inicialmente pasa también pues, con el telar, con estos cuerpos más que humanos, con estas materialidades textiles. Pasa también en la manera en que muchos tiempos están ahí, digamos, lo que aprendí, con quienes aprendí, pues Marco también está ahí, es de alguna manera relacional, ¿no? Digamos, la manera como se crean mis subjetividades es relacional. Es un proceso además también como el tejido, ¿no? Es algo que se está haciendo, que se está modificando, que se hace. Es como, sí, es el proceso de creación de producción de subjetividades, pero a la vez empiezo a darme cuenta que es una forma también en la que muchas mujeres nos encontramos como manera de romper con lo que nos hace masa, digamos, con lo que nos hace algo homogéneo, sino que encontramos formas de expresión particular desde ese lugar. Y se empiezan a producir también unas colectividades, unas subjetividades colectivas, ¿no? Y ahí está, digamos, como esos juegos también de lo individual, de lo colectivo, de lo que es todo, pero son muchos, que también es muy, 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 muy tejido, ¿no? Pero que además es un proceso, digamos, no es solamente mirar lo que se produce al final, sino todo lo que pasa para poder producirse eso, ¿no? Es algo así, que ahí miraré qué sale de eso, porque eso es lo que voy a investigar, creo yo. Porque al final también lo que es, insisto, como es un desafío, pero muy interesante, porque además habla de todo el nivel de experimentación que sí quieres hacer, es que todo este proyecto que propones en realidad es como ir tejiéndolo. Sí. O sea, vas a ir tejiendo, o sea, hay como ciertas rutas, ciertas líneas, pero que no sabemos hacia dónde van a ir, ¿no? Digo, porque están, tú lo tienes así como, o sea, lo de ay, déjame, ahorita ya se me fue el avión, o sea, tus objetivos, ¿no? Que decías, bueno, es Estudiarlos en la como, performance. ajá, estudiar los performance del quehacer textil, ¿no? Que te digo, que me gusta como que vayamos poniendo esas palabras que antes teníamos miedo, ¿no? Porque es como, no le pertenecen, ¿no? Es como lo que decías que también lo decía Tania, bueno, esto es de las mujeres, esto es en el espacio de casa, esto no sale, esto no vale, esto se queda ahí, y no, o sea, es como pues, empezarle a otorgar el lenguaje que le corresponde, ¿no? Entonces, aquí también uno de tus objetivos es, que me gusta, dices, describir las agencias presentes en las ecologías de los quehaceres textiles, ¿no? Y aquí en esto, ¿tú vas a crear laboratorios o cómo, digamos, aunque todo esté tejiéndose, cómo es que te imaginas o cómo es que, así como estabas imaginándote antes de hacerlo, la urdimbre, la tela, ¿cómo te imaginas esta urdimbre, digamos, conceptual que va a ser tu texto? Digamos, creo que lo que acabas de decir, yo iba a empezar con eso un poco también, digamos, así como me imagino los textiles que voy a tejer, me imagino, digamos, algo que vamos a estar haciendo, ¿no? Digamos, como que no sabemos exactamente. Hay dos mujeres a las que admiro un montón, son suecas, se llaman Kristina Lindström y Åsa Stahl, que dicen
que estamos haciendo lo que queremos saber, ¿no? Estamos, Mm. estamos ahí haciendo esto, que es el punto que queremos llegar, pero realmente lo estamos produciendo, ¿no? Es como, es todo al mismo tiempo. Lo hacemos y miramos, investigamos, nos devolvemos, hacemos en muchos sentidos. Y como yo me lo imagino, es, bueno, hay una parte en la que yo voy a tejer y voy a investigarme. Entonces voy a estar tejiendo y revisando eso que pasa mientras tejo. Pero hay otra parte en la que voy a convocar a ciertas mujeres, a unas Ujú. mujeres que también, una de ellas va a estar por acá también, Isabel, Isabel González. Ujú. Eh, a otra mujer también que es parte del costurero de Tejedoras por la Memoria en Sonsón, y vamos a encontrarnos en el hacer, pero y haciendo vamos a pensar eso que estoy tratando de investigar, pero no solamente haciendo, sino tal vez desde las materialidades que ya también hemos hecho. ¿Qué pasa si Mm. hablamos, por ejemplo, desde las piezas que ya hicimos, ¿no? Y si traemos y nos ponemos a pensar que voy a llevar una pieza, esta pieza con algunas preguntas que tendremos en ese momento, voy a llevar esta pieza y voy a contar sobre esta pieza, como el vestigio de ese momento, Ujú. esa fotografía que estamos tomando como tu shal ahorita, como esto que me estoy Mm. poniendo, qué es lo que me recuerda, poder hablar y que esos objetos también nos ayuden a hablar de esos momentos. Que eso es algo que hicimos un poco con una investigación, otra investigación también con Tania, con Alexandra y con Carolina, que se llama Cuando el hacer textil documenta, y es que nos encontramos que, y bueno, que estaba inspirada en otra investigación de Blanca Cayenne, que hizo en España, que ella es española, sobre cómo los objetos también nos cuentan ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotras investigábamos, cuando íbamos y entrevistábamos a estas mujeres y sacaban los objetos de sus casas, esos objetos textiles que nos habían presentado, la manera como se relacionaban es como si el objeto empezara a hablar, empezara a Ujú. entrar en la entrevista, ¿no? Entonces, hay unas cosas que les digo, como laboratorios vivos, en donde efectivamente van a ser encuentros en el hacer, que vamos a poder pues, hablar y discutir qué es lo que pasa en el hacer mismo, ahí es algo que va a pasar, pero también unas entrevistas en las que vamos a tratar de traer lo que cuentan los objetos también, Ujú. leer esos vestigios, relacionarnos directamente con esos objetos y empezar a contar las historias que están ahí, a leer esos textos que seguramente tendremos de alguna manera claros en nuestra cabeza. Como hacer un poco arqueología del tejido, ¿no? Pero Exacto. arqueología contemporánea del tejido. Ajá. Oye, pero a ver, nada más antes de que se me olvide, hablaste de dos suecas que me parece como importante, porque ahorita nos compartes los nombres. Uh-huh. Ellas están más en lo textil, más en, ¿cuál es su especialidad? Esa es una duda mía. Ay, ya no me acuerdo qué Ahorita son ellas, dijiste que, pero digamos, pero hacen ellos sí trabajaron textiles. con lo textil. Ellas Ah, ok. trabajaron, nos hicieron su tesis de doctorado, su disertación de doctorado, trabajan con colchas de retazos, con Ah, patchwork. Eh, pero lo que hacen es crear unos laboratorios, efectivamente unos laboratorios vivos, unos espacios de hacer, en las que están investigando la manera como las personas se relacionan con algunas tecnologías de la comunicación, con los mensajes de texto. Y lo hacen creando como unos costureros, lo que nosotros conocemos como costureros, em, ujú, en los que los mensajes de texto se bordan de maneras, pues con máquina o a mano, ujú, ¿no? Entonces es un poco, pues, es también como ese hacer, de alguna manera, ujú. forma esa colectividad que ellas están investigando, ¿no? Entonces es en el hacer en el que ellas pueden investigar y estaban constantemente generando estos espacios de encuentro, de hacer, para poder saber eso que no sabían que estaban buscando, ¿no? Entonces, Ujú. por eso lo decían así. Y en ese momento trabajaron, en ese proyecto trabajaron con textiles, ahorita Ujú. están trabajando con vidrio en un lugar, en una ciudad en Suecia, y trabajan mucho sobre esta idea del hacer y el deshacer, ¿no? De Ah, qué cómo padre. el diseño no necesariamente solo tiene que hacer,
sino que también debería hacerse responsable de deshacer, por ejemplo, Ujú. o desde la idea en que el deshacer y el hacer no son lugares opuestos, sino son presencias en un mismo lugar, ¿no? Como hacemos y deshacemos, ¿no? En mi proyecto, por ejemplo, de alguna manera lo que también planteo es que el dolor me deshace y el tejido me hace, ¿no? Pero muchas veces el tejido también, deshacerme, me permite recrearme, ¿no? Entonces, no colocar ese hacer y deshacer en lugares diferentes, sino en lugares Similar. que son duales, que son ambiguos, que son todos al tiempo, ¿no? O que están casi, o que ocupan el mismo lugar, porque ahorita te escucho y pienso como en esto, o sea, las ausencias pensamos así literal en no está, y sin embargo las ausencias son muy presentes, ¿no? Exacto. O Sí, sea, total. en los tejidos o sea, en esto de deshacer que estás haciendo. Mm, Bueno, no, ahorita nos piden que si luego nos compartes los nombres de las suecas, y ok. ahorita que nos platicabas más de las suecas, te quiero hacer una pregunta. Cuando te fuiste a estudiar a Suecia, porque finalmente, bueno, ellos también, cada sociedad tiene ahora digamos, sus particularidades Sí. y su historia femenina y su historia, digamos, de las tecnologías del tacto y de los textiles y todo. Ahí aprendiste, pues también supongo un poco como a ver de una manera al textil, pero cuando llegas a Colombia, ¿cómo es que puedes poner este conocimiento también a favor de tu contexto? Sí. Uf. Digo, No no. sé, yo siento que ahí hay muchas cosas porque yo creo que se aprende en el lugar en el que estás, ¿no? Y hay algo que me pasó cuando yo volví a Colombia y es que aprendí muchísimo de otras formas de hacer que no están reconocidas. Yo tuve una pelea muy grande, bueno, empezando por ahí, como tuve una pelea muy grande en mi maestría, digamos, mi maestría es en gestión, sí, en gestión de producciones textiles, pero todo lo que yo leía hablaba de unas industrias gigantescas, de producciones gigantescas, de lugares fantásticos, de equipos de diseño gigantes, de producciones súper limpias, Diseño de primer limpias, mundo. diseño del primer mundo, total, de los que ellos se llaman primer mundo, Ajá, ¿no? y diseño En- colonialitas, bueno, no sé, no sí, importa. Okay. total, total, total. Pero entonces mi proyecto fue decirle, como es todo eso que usted me dice, no me funciona. Yo vengo a aprender a esto, pero todo lo que usted me está enseñando no aplica a mí. No funcionamos de las mismas maneras. Eso que usted dice y mande a producir, es que nosotros somos los que le producimos a usted, Uh-huh, ¿no? Es que nosotros somos los que tenemos los malos salarios. Es uh-huh. que nosotros somos los que producimos los que usted se pone, pero usted no nos reconoce todo lo que tiene, ¿no? Es que nosotros somos los que cultivamos ese algodón o ese Todo lo que lino o aportamos. y todos somos los que aportamos, exacto. Entonces, cuando yo me devuelvo acá y pues ya un poco más consciente también, porque yo creo que salir me permitió también ver eso, digamos, lo diferentes que somos y que tenemos que buscarnos otras formas de hacer, encuentro también acá de vuelta unas formas particulares de hacer textil que son muy nuestras, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, estos colectivos de mujeres que cuentan lo que les ha hecho la guerra a ellas, a sus familias, a sus territorios, a través de lo textil, ¿no? Que están en Chile con las arpilleras, que están Uh-huh. acá con varios costureros de la memoria, como Acá, se Fuente denominan muchos Roja. acá, Fuentes Rojas ustedes también está, digamos, todo lo de los feminicidios también en México es muy fuerte desde lo Uh-huh. textil también, ¿no? Ustedes, el movimiento que ustedes tienen en las marchas del 8 de marzo es muy fuerte también, ¿no? Eh, yo creo que hay unas formas que me enseñan de vuelta eso además de lo textil, ¿no? Digamos, entonces yo vengo desde producciones, desde hacer producciones para la industria, de pensar supuestamente producciones para la industria y hacer formas eficientes de hacer que los países como nosotros, que somos o que nos llaman del tercer mundo, ¿no? Eh, podamos alcanzar unos estándares que ellos necesitan. Pero Uh-huh. pues, ¿qué tanto nos interesa hacer eso? Uh-huh. ¿No? ¿Qué tanto queremos realmente hacer eso? ¿No? Si un saco o una mochila tejida a mano se demora 3 meses, 4 meses en hacerse, ¿por qué tenemos que hacerla más rápido? ¿No? ¿Por qué tenemos que hacerlo todo y todos los tiempos que tienen en los mercados?
tenemos que acomodarnos a ellos y no los mercados se acomodan a nosotras, ¿no? Ujú. Entonces, ahí pues, también creo que el pensamiento cambió un montón y encuentro estas mujeres contando sus historias, entendiendo el textil de otras maneras, no con fines comerciales adicionalmente. Muchas de ellas también, al lado de lo que hacen, tienen fines comerciales porque necesitan vivir también. Um, Pero pero, otro tipo de comercio, pero es otro tipo de comercio. Sí, total, ¿no? total, total. Y Y ahí pues está. bueno, está sonando una alarma, no sé de quién. Fui ¿Ya? yo. Ah, bueno, es que quiere decir que tenemos una hora ya con esto. Pero bueno, es que la verdad ha sido muy interesante porque aunque también entre Colombia y México, digamos, hay muchas cosas que tenemos coincidencias y muchas cosas además que se van a vivir distintas, sí nos hace pensar, y eso es lo que me gusta de tu proyecto, de lo que ustedes están haciendo allá, y vamos a tener aquí también a Isabel González y también a Margarita Cuella, para que nos platiquen de esos proyectos que están haciendo, porque también es como plantear que, o sea, los textiles también hay quienes los pueden producir y no está mala, cosa que digamos que la remuneración sea la justa, pero ¿qué es lo justo, no? Ahorita con lo que decías es como pensar, ¿por qué tenemos que resolver las condiciones que imponen otros para otros mercados? Para que compre un sector que quiere comprar de una manera, ¿no? Te escuchaba y recordé un cuento de Beth Raven, que te lo recomiendo en una selección que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos, y está la película, y hay una película en la que es una discusión entre un gringo y unos indígenas artesanos oaxaqueños, y platico un poco esto, ¿no? O sea, lo que plantea es esto, cómo los tiempos son distintos y cómo el valor es diferente. Entonces, el gringo llega y le dice que quiere, no sé, canastas y que quiere 10,000, y que entonces él se imagina que si le vendió una a 10 pesos, pues si él va a hacer 10,000, van a ser, no sé, a 10 centavos. Y él le dice que no, que va a ser más caro. Y le explica por qué, ¿no? Y son como dos mentalidades que dices, claro, lo que nosotros tendríamos que seguir defendiendo y empezar a defender con más intención en Colombia, en Latinoamérica, o todas estas cosas más alternas, que también lo tendrían que hacer en Suecia, de hecho, es como que hay otras maneras, no nada más de producir el textil, sino de pensar el textil, ¿no? Bueno, Total. ya por último, antes de que te nos vayas, cuéntanos cómo además, ya para cerrar, esto lo embonas perfectamente bien también con tu visión feminista, que eso es padrísimo. Ajá. Wow. No, pucha. Yo no sé, yo siento que tejer y hacer textil um, me ha hecho también parte de una colectividad, ¿no? Me ha hecho reconocerme parte de algo. Eh, Como esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ahorita viene Margarita y luego viene Isabel y viene no sé quién y estás tú y está Nushka y está, no sé, está Sally y está, es como que ahí estamos, ¿no? Y si algo pasa, entonces seguimos hablando y cómo estás haciendo y qué es lo que está pasando. Y empezamos a reconocer en esos encuentros historias similares o historias diferentes también, que es también lo lindo de esos espacios en los que nos contamos cosas. Eh, y nos hacemos de alguna manera como que encontramos un espacio de creación propio. Yo pienso mucho, hace poquito también por recomendación de Tania, leí un libro de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia. Clásica. Sí, y pensaba en cómo ella lucha por tener un lugar para crear de ella, y eso, por ejemplo, para mí son los textiles, ¿no? Es un lugar, es un lenguaje propio, es un lenguaje que ha sido reconocido y que ha sido colocado en cuerpo de mujeres como forma de opresión, como arma de expresión también, eh, pero que nos permite desde ahí crear, ¿no? Que nos permite pensar
esto que estamos haciendo y producir un mundo particular desde ese hacer que nosotros sabemos, ¿no? Y ahí pues empiezo yo con a muchas personas el feminismo las lleva hacia los textiles, a mí los textiles me llevaron hacia los feminismos, ¿no? Y entender todo lo que pasa ahí, las historias y la manera como históricamente las mujeres hemos estado muy cercanas también a estas labores y han representado ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia muchas casas están hechas a punta de costuras, ¿no? Nuestras abuelas, tías o tenemos alguien en la familia que ha levantado su familia cosiendo, tejiendo y resulta un lugar de una fuente de autonomía también, ¿no? Entonces, siento que es que lo textil, desde la expresión que me permite también entender los feminismos y la historia de los feminismos desde lugares particulares. Y ahí también es que me meto yo, ¿no? Y diciendo, por ejemplo, que tocar y que el cuerpo que traemos acá hace parte de lo que investigamos, digamos, que las materialidades existen, ¿no? Que las emociones existen, que lo reconocemos y que ahí estamos produciendo lo que producimos desde nuestras emocionalidades, desde nuestras subjetividades, desde nuestras historias particulares, ¿no? Y ahí es donde pues los feminismos me dan muchísima fuerza, me dan ideas también para meterlas y tejerlas con lo que yo hago. Y además el encuentro con mujeres como esto, que siempre decimos como vamos a algún lugar y nos encontramos con una y entonces esta conoce a otra y vamos haciendo redes y vamos tejiendo otras maneras, es lo que de alguna manera, pues es como yo lo combino de alguna manera. Pues sí, nos estamos destejiendo y tejiendo todo el tiempo. Continua, sí. Y digo, yo comparto contigo eso de que a mí el tejido me ha llevado mucho más a involucrarme en el feminismo y sobre todo como a entender los feminismos y a entender como toda esta genealogía con nuestras mujeres, ¿no? O sea, Sí, total. como un poco lo que dices con en el libro de Virginia Woolf, como conectarnos en esta línea de que somos todas y somos cada una, ¿no? O sea, y estamos en un tejido. Y pues bueno, Eliana, nada más para ya dejarte ir porque ya te tienes que ir. No, yo lo siento. Esa era la alarma para sacar la basura porque si no se me olvida. Bueno. Es para, tienes, digamos, porque ¿dónde podemos encontrar? Has escrito también textos, unos con Tania, otros con otras investigadoras, ¿no? Que también es parte de tu trabajo académico, que das clases en la Universidad de los Andes. Tú estudiaste en la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Sí. ¿Y qué texto querrías compartir con nuestros seguidores aquí en el Facebook? ¿Mío o de otros textos? O sea, digamos, textos tuyos de investigaciones que has hecho en colectivo o en lo individual, porque me parece interesante que todo lo que vas planteando aquí, pues nos genera curiosidades y queremos pues seguir leyéndote, ¿no? Pues muchas gracias. Pues todo está en la página igual, digamos, todas las producciones. Tengo una página, es elianasanchezaldana.com. Ahorita la veo. Ahí pues están la mayoría de los textos, la mayoría, todos diría yo, de los textos que he hecho, pues que algunos que se han publicado, otros que simplemente decido colocar ahí también para compartirlos y que sería súper chévere también tener como comentarios, ideas sobre eso que pasa, porque al final para eso se colocan ahí también, para tener y saber qué se piensa sobre ellos. Y ahorita lo que estoy haciendo también es, digamos, en ese proyecto que tú tienes, estoy tratando de desarrollar como otras formas también de escribir, ¿no? Hay una cosa que encontré, no sé, y es esta idea, me estoy acercando mucho también a la poesía. Y encontrar, por ejemplo, el significado de la palabra de poesía, digamos, como una creación, sí, como algo que produce algo, no como, no sé cómo explicarlo un poco, pero es también una forma de tejer, ¿no? Es una forma de escribir como un poco pienso el tejido, ¿no? Y eso vendrá y va a estar puesto ahí, yo creo. ¿Qué texto recomendaría yo? A mí me gusta uno mucho que escribimos con Tania para un congreso que se llama Text and Place, en el que decidimos
revisar materialmente cómo se veía, un análisis que hizo una autora que se llama Beth Ann Petney, sobre las maneras de activismos textiles. Y entonces hicimos materialmente la manera como ella los clasificaba y los categorizaba con unas experiencias que estudiamos acá, con 14 casos de Bogotá. Y ese en particular me gusta muchísimo, pues porque es lo que yo quisiera hacer un poco, ¿no? Digamos, como yo desde el tejido y desde las materialidades y desde lo que produzco desde el diseño puedo encontrar también muchas intersecciones, muchos encuentros con otras disciplinas y con otras formas de ver lo mismo que yo hago. Entonces, creo que ese se llama Textile Metaphors, creo que está ahí. Ese me gusta un montón. Y hay otros que son más corticos, que son historias de, de amigas mías, de lo que me va pasando, de mis caminos, de cosas que van sucediendo ahí. Bueno, y también nada más por último, existe, ¿te acuerdas de esta revista que las invitaron a editar? Que viene, Margarita va a hablar más de esa. Ok, perfecto. Entonces. Pero esa es una revista, ahí está uno de los insertos que yo hice para eso, para esa revista, está ahí, pero la revista se llama Papel de Colgadura, PDC, es de la Universidad de ICESI, es una revista muy, muy linda, tiene muchas historias súper lindas, está una historia tuya, está también una de Tania, está de Isabel, creo que ahí estamos muchas, entonces también es algo que desde luego sería muy lindo leer. Ahí están estudiantes míos también, estudiantes de Tania, de nuestra clase de costuras. Es una producción muy bonita. Pues bueno, Ileana, te agradezco mucho y pues bueno, la idea es esta, de que en estas conversaciones vayan surgiendo, ahorita digamos la primera temporada es con las colombianas, pero que podamos extenderlas y conocerlas más desde las distintas disciplinas, desde la arquitectura, la ingeniería, la medicina, o sea, que vayamos viendo todo esto donde va haciendo eco y se va tejiendo el tejido, valga la redundancia. Sí, así es. Pues muchas gracias, Ileana, que nos has compartido esto de destejernos y destejiéndonos y tejiéndonos, ¿no? Ay, muchas gracias a ti, en serio. Ha sido súper lindo, tenía muchos nervios, soy una floja y asustada en estos espacios, pero resultó muy bien, así que te agradezco un montón. Gracias, Pues yo creo que lo que está padre es esto, aprovechar las tecnologías como para seguir haciendo nuestros conversatorios. Estamos en el confinamiento y pues la idea es igual, deberíamos de pensar mucho entre los que están poniendo los posts, allá, acá, que pudiéramos como crear un proyecto o algo como para tejernos, ¿no? Algo que fuera una materialidad más allá de la virtualidad, ¿no? Pues estos también son presencias, ausencias, ¿no? A ver qué hacemos. Bueno, pues muchas gracias, Tania, Ileana. Nos vemos. Nos vemos. Que estés bien. Chao, chao. Bye.